Bienvenidos a este primer video, es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a ver por qué es importante el estudio de los números. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. El sentido de los números y las matemáticas. Tal vez te has preguntado en alguna ocasión ¿de qué sirven las matemáticas y el concepto de los números? O tal vez ¿para qué podemos utilizar las matemáticas? Pues bien, sin ir más lejos, en nuestro día a día utilizamos constantemente las matemáticas, como por ejemplo para calcular cambios, para pagar, para calcular gastos, para calcular tiempos, por ejemplo, de trayectos, o para comparar horarios, entre otras actividades más. Lógicamente, más allá del día a día, las matemáticas y los números tienen un gran campo de aplicación en las diferentes profesiones, como por ejemplo la utiliza un ingeniero, también la utiliza un químico o un científico, etc. A partir de ellas podemos fabricar productos, calcular datos que nos interesen, etc. Es decir, una infinidad de aplicaciones, sobre todo en el terreno de la ingeniería, de la informática. Las nuevas tecnologías también usan o emplean las matemáticas. Pues bien, resulta entonces de mucha importancia comenzar un estudio de este mundo fascinante, las matemáticas. Veamos algún esquema en el cual podemos ver una de tantas utilizaciones de los números. Bien, ¿para qué utilizamos los números? Pues bien, los utilizamos como por ejemplo para medir la altura de la canasta de baloncesto, o también la llegamos a utilizar para medir algún muro, cuánto tiene de largo, cuánto tiene de alto, o bien para calcular la cantidad de tela que vamos a comprar. Otra aplicación la podemos basar para calcular lo que vamos a comprar en un supermercado o en alguna tienda departamental, para saber cuánto vamos a pagar y cuánto nos van a dar de cambio. Otra utilización de los números es para poder identificar, por ejemplo, un autobús por su número o su ruta. También nos sirven las matemáticas para poder llevar a cabo un ordenamiento de datos, como por ejemplo la fila de la clase, o como por ejemplo el conteo de votos en las elecciones para gobernador o para presidente. También las podemos utilizar para contar, como por ejemplo los alumnos de la clase de matemáticas, o bien para contar cuántos elementos tiene algún conjunto. En fin, las matemáticas tienen un gran campo de aplicación. Las matemáticas tienen una serie de beneficios muy útiles para nuestra mente. Si nos adentramos en su estudio, podemos desarrollar nuestro razonamiento. Esto nos ayudará a tener un pensamiento analítico y por lo tanto agiliza nuestra mente. Además de su uso, puede aplicarse en el día a día. Las matemáticas están presentes en nuestra vida diaria. Para muchos estudiantes las matemáticas son aburridas, son abstractas, carentes de creatividad, complejas o muy difíciles de entender. De ahí las típicas expresiones de soy de las letras y los números no es lo mío. No obstante, es una asignatura que forma parte del estudio de las personas y como tal debe de hacerse un esfuerzo para su comprensión, que normalmente conlleva la práctica constante. Si somos capaces de entender las matemáticas y llegar a soluciones lógicas, seremos capaces de preparar a nuestra mente cuando tengamos que resolver problemas reales. Podremos buscar la lógica mejor, o bien ver las posibilidades de solución y relacionar
los datos que tenemos para llegar a la conclusión. La matemática nos permite agilizar la mente, tener un pensamiento analítico, resolver problemas o bien fomentar la curiosidad. Las matemáticas se han tomado como un gimnasio cerebral, en el cual pues vamos a llevar a ejercitar, a razonar nuestro cerebro. Como ustedes saben, las matemáticas son importantes en nuestro día a día. Las matemáticas pueden ayudarnos de muchas maneras en nuestra vida cotidiana. Aquí hay algunos ejemplos que consideramos importantes. Por ejemplo, manejar dinero, llevar el saldo de una chequera, hacer la mejor compra, o bien calcular la distancia, el tiempo y el costo para un viaje. También la podemos utilizar para pedir un crédito para un coche, una camioneta, una casa, estudios u otros propósitos. Incluso para preparar la comida y saber qué cantidades se le deben de agregar a lo que se está cocinando. De ella también pues la podemos utilizar para entender un deporte a través de estadísticas tanto de equipos como de jugadores. Para tocar música también utilizamos las matemáticas, para la decoración y para la costura. Pues bien, estos son algunos ejemplos de donde las matemáticas se pueden utilizar. En muchas ocasiones resulta conveniente pues utilizar las matemáticas para poder resolver algunas situaciones cotidianas. Muy a menudo se presentan problemas diversos y para poder solucionarlos es necesario aplicar las matemáticas realizando operaciones aritméticas básicas. Vamos a ver algunos ejemplos de situaciones diferentes. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene para nosotros las matemáticas? Todo en la vida tiene una representación de matemáticas, ya que cuando alguna vez trabajas con alguna figura, como por ejemplo un cuadrado, pues al momento de estarlo trazando o de estarlo dibujando, ya estás utilizando la geometría para formarlo y saber el valor de los ángulos de esta figura. Otro ejemplo de la vida cotidiana es cuando necesitas un juego de cuarto y para ello pues debes saber las medidas de la habitación antes de comprar dicho artículo. En fin, las matemáticas es la representación de todo, ya que las necesitas y las estarás necesitando siempre en tu diario vivir. Veamos algunos ejemplos en donde estos se resuelven a través del uso de los números y las matemáticas. Una compañía necesita comprar un auto para uno de sus agentes de ventas. ¿Cuánto dinero necesita si su costo es de 230,000 y a este se le debe de agregar el 16% de impuestos? Bien, como sabemos, cuando nosotros compramos un determinado artículo, debemos de pagar por él un determinado impuesto. En este caso, se nos va a cobrar el 16%. Por lo tanto, para poder encontrar cuál sería el costo total del auto, pues vamos a requerir del uso de los números, del uso de las matemáticas. Anotemos entonces el costo del auto, 230,000 pesos. A este costo le vamos a considerar un impuesto del 16%. Para poder adquirir este vehículo para uso de alguno de los agentes de esta compañía. Bien, primero vamos a calcular el impuesto que se deberá de pagar. La letra I representa el impuesto y el impuesto siempre se obtiene multiplicando el costo del artículo por el impuesto que se debe de pagar. En este caso, el costo del automóvil es de 230,000 pesos
el cual se va a multiplicar o se va a ver afectado por el impuesto del 16%. Por lo tanto, el impuesto nos va a quedar al multiplicar los 230,000 pesos por el porcentaje, el cual se puede expresar en forma de fracción, es decir, 16 de cada 100 es la forma de representar el 16%. Bueno, esto lo veremos más adelante en la clase de porcentajes. Bien, de esta operación lo que vamos a hacer es dividir 16 entre 100, dando como resultado 0.16, que representa el 16%. Por lo tanto, este porcentaje ahora lo vamos a multiplicar por el costo del auto, que son 230,000 pesos. Al llevar a cabo esta multiplicación, pues podemos encontrar que el impuesto que hay que agregarle al costo del carro es de 36,800 pesos. Por lo tanto, el costo del auto, pues lógicamente se va a incrementar, ya que el costo total del auto estará determinado por el costo directo del auto más el impuesto que hay que pagar por esta compra, que en este caso es la suma de 230,000 pesos más el impuesto de 36,800 pesos. Al realizar esta operación, encontramos que el costo total del auto es de 266,800 pesos. Por lo tanto, este es un ejemplo muy sencillo de cómo debemos de aplicar las matemáticas para poder encontrar la solución a un ejemplo de el diario vivir. Veamos un ejemplo más. Pon mucha atención. Un estudiante de bachillerato contrató una línea de celular en la que pagará 1.45 pesos el primer minuto de llamada local y posteriormente pagará 80 centavos por cada minuto adicional. En una primera ocasión habló por teléfono con su mamá y tardó 15 minutos. Si este alumno tenía un saldo de 125 pesos con 35 centavos antes de iniciar la llamada, ¿qué saldo le quedó después de terminarla? Bien, consideramos entonces que el pago por el primer minuto es de 1 peso con 45 centavos. Eso solamente cubre el primer minuto de llamada. Posteriormente, terminado el primer minuto, deberá de pagar 80 centavos por cada minuto. Sabemos que la duración total de la llamada fue de 15 minutos y que el saldo que tenía antes de realizar la llamada es de 25 pesos con 35 centavos. Bien, para ello pues vamos a utilizar nuevamente las matemáticas. Veamos entonces cómo determinar cuánto dinero le quedó a este estudiante. Bien, como sabemos, el primer minuto tiene un costo de 1 peso con 45 centavos. Terminado el primer minuto, restarán 14 minutos más, ya que el tiempo total son 15 minutos. Esto significa que el primer minuto pues tuvo el costo de 1 peso con 45 centavos y los 14 minutos restantes tendrán un costo de 80 centavos. Por lo tanto, para encontrar el costo de los 14 minutos, debemos de multiplicar el costo por minuto por los minutos adicionales. En este caso, al multiplicar los 14 minutos por los 80 centavos que tiene como costo cada uno de esos minutos, obtenemos como resultado 11 pesos con 20 centavos. Resultado que le adicionamos el costo del primer minuto
que fue de 1 peso con 45 centavos. Al sumar ambas cantidades, obtenemos un total de 12 pesos con 65 centavos. Pues bien, de esta manera, el alumno tenía un saldo inicial de 125 pesos con 35 centavos, pero a este saldo inicial hay que descontarle el costo de la llamada de su primer llamada, que es de 12 pesos con 65 centavos. Por lo tanto, al efectuar esta diferencia, podemos encontrar que el alumno, una vez terminada la llamada, pues va a tener un saldo de 112 pesos con 70 centavos. Pues bien, este es otro ejemplo más, un ejemplo de la vida cotidiana en donde utilizamos las matemáticas. Pues bien, aquí finaliza este video. Gracias por tu atención, gracias por acompañarme y nos vamos a estar viendo en los demás videos. Bye.